Hola, buenos días, bienvenidos todos. Buenas tardes, perdón, ya son tardes. Vamos a dar inicio a la plática del día de hoy. El tema del día de hoy es cáncer de mama en México, la importancia de la detección temprana. El día de hoy nos acompaña el doctor Diego Iván Juárez González y en nombre del maestro Francisco Javier Picasso Castañeda le damos la más cordial bienvenida a todos y gracias por participar en estos temas que son de suma importancia. Antes de comenzar, me gustaría presentarles un pequeño video para que tengan un poco de contexto de todo lo que hacemos en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz. ¿Me ayudas con el video, Julio, por favor? Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CIITA IPN Veracruz. Somos una unidad académica que complementa y fortalece la vinculación y la transferencia de tecnología del Instituto Politécnico Nacional con el sector productivo, público y privado, mediante un modelo que identifica necesidades e integra las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico institucional. Nuestros objetivos son promover y generar capacidades productivas, impulsar el desarrollo tecnológico y atender las necesidades de los sectores productivos de la región a través de servicios educativos, polivirtual, programas de certificación, cursos del idioma inglés, servicios de mapeo de procesos y asesorías empresariales, apoyo a cooperativas al realizar diagnósticos participativos, diseño de proyectos productivos bajo el esquema de economía social solidaria y la transferencia de tecnologías a través del Hub de Innovación, desarrollo de software y prototipos, investigación aplicada y servicios de laboratorio para el sector agroalimentario. El Hub alberga las plantas productivas, a través de las cuales se brindan servicios en las áreas de biotecnología, tecnificación, empaque, transformación y prototipaje. La planta de agricultura protegida desarrolla un sistema automatizado para el control y monitoreo de las condiciones ambientales para favorecer el cultivo. El Laboratorio de Biotecnología Verde tiene por objetivo la recuperación de especies nativas, producción de plántulas libres de plagas y la reproducción por esqueje y semilla. A su vez, la planta de procesamiento y transformación contribuye con el desarrollo de subproductos de alto valor agregado, impulsando la transferencia de tecnología e innovación para la agroindustria de la región norte del estado de Veracruz. La planta de empaque y embalaje potencializa la comercialización de productos desarrollados en la planta de agricultura protegida y de productores locales, facilitando la venta de su mercancía en los mercados nacionales e internacionales. Finalmente, la unidad de innovación impulsa el desarrollo a través del diseño y la construcción de prototipos para la agroindustria mediante el uso de software, impresión 3D y maquilado de piezas mediante control numérico computarizado con el fin de atender las necesidades del sector. Todas estas acciones contribuyen a que el CIITA IPN Veracruz mantenga su compromiso de poner siempre la técnica al servicio de la patria. Bueno, como pudieron observar en el video, en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas tenemos varios servicios. Contamos con el Hub de Innovación, el Hub de Agroindustrial, perdón, Laboratorio de Innovación y contamos con muchos otros servicios. La presentación, Julio, por favor. Bienvenido. Bueno, anudado a todos los servicios que damos, también contamos con algunos cursos y talleres especializados, como lo son en sanidad vegetal y animal, agricultura básica e intermedia, ganadería básica e intermedia también. Contamos con varios paquetes tecnológicos enfocados en la nutrición agrícola, también en la sanidad y inocuidad agroalimentarias, agricultura y ganadería de precisión. Todos estos son talleres y cursos que tenemos como para especialización. La siguiente, Julio. Además, también contamos con algunos programas de capacitación, como es inglés para servicios turísticos, marketing y redes sociales, habilidades blandas para negocios, calidad en el servicio, diagnóstico participativo. También contamos con cursos de capacitación en lo que es economía social solidaria. Contamos con algunos de Canva. También contamos con agricultura y manejo pecuario. La siguiente. Bueno, ya entrando un poquito en el tema, como les comenté al inicio
de esta actividad. El tema de hoy es cáncer de mama en México, la importancia de la detección temprana, impartida por el doctor Diego Iván Juárez González. Antes de comenzar, me gustaría leerles un poquito de toda la escaleta de nuestro ponente del día de hoy. Él es médico general egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con una especialidad en radiooncología por parte de la UNAM. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital de Especialidad número 71 e imparte clases en la especialidad de radio-oncología de la misma unidad médica en la que está laborando. Además, cuenta con una certificación por parte de la Universidad Francisco de Victoria de la Ciudad de Madrid, España, que lo avala como experto en radioterapia y braquiterapia, guiada por imagen en el tratamiento de tumores ginecológicos. Doctor, bienvenido el día de hoy. En nombre del maestro, de nuestro director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, le damos la más cordial bienvenida. Y pues lo dejo con la palabra. Bueno, perdón, antes de iniciar les voy a estar compartiendo también la lista de asistencia y mencionarles que pueden ir escribiendo sus dudas y comentarios en el chat y al final le daremos lectura a esto, a estas preguntas para que nuestro ponente invitado nos dé las respuestas, ¿vale? Le cedo la palabra, doctor Diego, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente a estos webinarios y por conmemoración de el mes de concientización para la detección y la importancia de el tratamiento del cáncer de mama, es que vamos a presentar esta presentación. En en este caso, al hablar de cáncer de mama, vamos a tener que es un tema que es particularmente de interés para la población en general. ¿Por qué? Porque es el cáncer que afecta mayormente a la población, tanto a nivel mundial como en México. Más adelante voy a mencionar algunos datos en cuanto a estadística para dar reflejo de la importancia de este tipo de enfermedades. El título de la ponencia es la importancia de la detección temprana, porque en este énfasis o en este objetivo en particular es en lo que voy a hacer más hincapié. Para tener un buen resultado y una tasa o una probabilidad de que una paciente se cure de cáncer, es importante detectar esta enfermedad a tiempo, particularmente en cáncer de mama, porque tenemos estudios diagnósticos que son altamente confiables y que están a disposición para la población en muchos centros. Para empezar a hablar del cáncer, tenemos que mencionar que este es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una multiplicación descontrolada de células. Y estas células se pueden infiltrar y destruir el tejido normal del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta enfermedad? Nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, tenemos diferentes células. La mama es un órgano en particular. Tiene, a su vez, distintas células que la componen y cualquiera de esas células pueden originar un cáncer. El cáncer más común que se origina en la mama es el que crece en las células de las glándulas mamarias que producen la leche. Sin embargo, hay otro tipo de cánceres de la mama que son menos comunes, afortunadamente, pero que también se pueden presentar. Ahora, ¿por qué se comenta que es un grupo de enfermedades? Porque todos los cánceres son distintos. Ningún cáncer va a ser similar de una paciente a otra, porque cada enfermedad va a tener características propias, desde en qué etapa se presenta, qué tipo de tumor es, en cuanto a forma del cáncer. Y actualmente, para este problema, nosotros también clasificamos al cáncer tomando en cuenta características hasta moleculares. Entonces, ningún cáncer va a ser igual. Por eso hablamos de que son un grupo de enfermedades distintas. Y generalmente se comenta que el cáncer ya es propiamente invasor cuando
se sale de la célula de la que nació y empieza a afectar a las células sanas que están alrededor. En algunas ocasiones, el cáncer se puede detectar en etapas muy tempranas. De hecho, cuando apenas se está desarrollando propiamente el cáncer. Y esos de los pacientes, o esos son los pacientes que van a tener un mejor pronóstico y que la mayoría van a tener una curación. El cáncer de mama en cifras. El cáncer representa el 30% de los tumores malignos en mujeres y la razón de mortalidad de incidencia es del 15%. Quiere decir que aunque se llegue a presentar en etapas algo avanzadas, afortunadamente muchos pacientes no van a morir de cáncer. Es decir, gran parte de las pacientes pueden curarse o incluso en algunos casos hacer su enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora este tipo de problemas de salud ya se pueden parecer a los pacientes que tienen hipertensión arterial o que tienen diagnóstico de diabetes mellitus. Las enfermedades se pueden volver crónicas incluso aunque las pacientes tengan metástasis. La disminución de la mortalidad, ¿a qué se debe? Uno, a que tenemos más acceso a prevención, detección temprana y servicios de tratamiento para todas las mujeres. En la atención médica podemos tener distintas etapas de atención, desde una detección temprana, pero antes de esta, medidas de educación para la salud, de manera que cierto tipo de enfermedades se puedan prevenir. Lamentablemente, para cáncer de mama aún no contamos con una medida eficaz para prevenir que aparezca. Sin embargo, se hacen las recomendaciones en general a la población que pudiera tener factores de riesgo para que, aunque estén presentes estos factores, se pudiera hacer una detección temprana. La detección, que más adelante voy a ampliar el comentario sobre esta, es básicamente la importancia de las mastografías, porque la mastografía es el estudio diagnóstico que ha demostrado que puede salvar vidas y el acceso de servicios de tratamiento para todas las mujeres. Estos pueden ser variables a lo largo y ancho del país, porque hay ciudades en México que pueden tener acceso a más servicios de salud, como las grandes zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en cambio tenemos que hay regiones como hacia el sureste donde no se puede contar con acceso a centros de tratamiento altamente especializados para el cáncer. Ahora, hablando de cifras, se estima que en México al menos la mitad de los casos de las mujeres diagnosticadas con cáncer se van a detectar en etapas localmente avanzadas o metastásicas. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente aún se siguen observando casos donde no podemos ofrecer una opción de curación para las pacientes. Cerca de una cuarta parte de los casos que se diagnostican en México se van a encontrar ya en etapa metastásica. Como comentaba anteriormente, algunas de estas pacientes, aunque ya tengan metástasis, que es lo que quiere decir que ya hay cáncer fuera del órgano en donde nació, que en el caso de mama puede ser tumor en pulmón, hígado, hueso, cerebro, etcétera. Algunas de estas pacientes con los tratamientos actuales pueden vivir más tiempo aún con metástasis y con buena calidad de vida. En algunos de estos casos nos enfocamos en eso, en que las pacientes a pesar de la enfermedad tengan una buena calidad de vida. Además, las pacientes que se diagnostican en etapa 3, un porcentaje de ellas sí puede tener aún opciones de curación y la otra mitad de los casos, afortunadamente, la mayoría se van a curar.
con los tratamientos actuales podemos ofrecer tasas de curación hasta 8 o 9% de cada 10 pacientes. En México, durante 2022 hubieron alrededor de 23.790 casos nuevos de cáncer de mama en pacientes de 20 o más años. Y ese mismo año hubieron alrededor de 7.888 muertes por cáncer de mama. Si bien el cáncer se presenta generalmente en pacientes mayores de 50 a 55 años, hay algunos casos en los que se pueden presentar en mujeres jóvenes. Afortunadamente, estos pacientes son las que pudieran tener acceso incluso, conociendo factores de riesgo que presenten, a una detección temprana. En cuanto a la detección y recursos para el diagnóstico temprano, los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición en Salud de 2022 se estimó que en México residían alrededor de 20.6 millones de mujeres de 40 a 69 años, y de ellas solo el 20% se había realizado una mastografía en los últimos 12 meses. Y de esas pacientes que se hicieron el estudio, 5.6 tuvieron un resultado positivo para cáncer. ¿Qué es lo que nos están reflejando estos datos? Que a pesar de que nosotros como médicos sabemos que la mastografía es un estudio vital para detectar el cáncer, aún hay un problema para que la mayoría de las pacientes en edad de realizarse una mastografía se realicen este estudio. Tenemos que aumentar la cifra de mastografías realizadas si queremos tener un cambio en las cifras de pacientes que se detectan en etapas avanzadas. Si queremos disminuir la cantidad de pacientes diagnosticadas en etapas avanzadas, tenemos que mejorar nuestras mastografías realizadas y esas mastografías tienen que hacerse de buena calidad. Ahora, el cáncer de mama se puede diagnosticar por distintos métodos. Uno es la autoexploración, otro es la mastografía. La mastografía, repito, es el estudio que es el mejor para hacer el diagnóstico del cáncer en una etapa temprana. En algunos casos podemos hacer uso de ultrasonidos de la mama. Ciertos casos se necesitan resonancias magnéticas, que es un estudio de imagen que es más avanzado y tal vez menos accesible para la población. Y la forma de confirmar el cáncer siempre va a ser por una biopsia, es decir, tomar una muestra del tejido sospechoso para confirmar nuestra sospecha de cáncer y definir qué tipo de cáncer es. La autoexploración tiene algunos inconvenientes. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que mientras más pequeño sea el tumor, es menos probable que una mujer, aunque realice una buena técnica, se lo llegue a detectar. De tal manera que pequeños nódulos de el tamaño de 0.5 a 1 centímetros, solo 26 al 41% de las pacientes llegan a detectarlo. Es decir, la mayor parte de las pacientes no lo van a sentir. E incluso las pacientes que hacen una técnica correcta, esa eficacia de detectarse un nódulo con la autoexploración solo sube al 51 o 65%. Al contrario, la mastografía tiene una precisión hasta del 85 a 95% para detectar nódulos mamarios de alrededor o menos de 1 centímetro. Es por eso que se hace el hincapié para realizar mastografías en las pacientes que tienen factores de riesgo o que ya cumplieron el criterio de edad para hacerse este tipo de estudios. Podemos detectar un nódulo, un cáncer en una etapa temprana, un tumor pequeño, y de esta manera podemos ofrecerle a la paciente un tratamiento que tenga posibilidades de curación
incluso en algunos casos de hacer una conservación de la glándula mamaria, de la mama. En México, en 2021, se tuvieron registrados 1,281 mastógrafos. 41,1% estaban en instituciones de salud, 36,1% en establecimientos particulares y 22,8% en servicios de salud para población sin seguridad social. Todos los meses de octubre se hacen las campañas de concientización, pero la verdad es que en todo el año se tiene que hacer énfasis e invitar a la población para que se haga la mastografía. Ujú. A pesar de que el mastógrafo pudiera estar presente en algunas instituciones de salud, tal vez en estas haya un problema o un acceso en cuanto a citas. Sin embargo, también hay otros servicios que ofrecen este tipo de estudios con un costo bajo y sobre todo en esta época es cuando se hacen más campañas de mastografías, inclusive gratuitas. Como mencionaba anteriormente, la mastografía es un estudio que salva vidas y esto es algo que ya se ha investigado a nivel mundial. Hacerse una mastografía cada cierto tiempo puede reducir el riesgo de morir por cáncer, de tal forma que las pacientes que se hacían mastografías de forma regular tenían una supervivencia una vez diagnosticado el cáncer de 82,7 a 86,9%. Es decir, la mayor parte de las pacientes a las que se les había detectado el cáncer por una mastografía periódica tenían posibilidades de estar vivas después del diagnóstico. En cambio, las que no se hacían las mastografías de manera regular, esa posibilidad de curación o de estar viva después del diagnóstico disminuía. Y aquí se recalca la importancia de hacerse este estudio de forma periódica. Hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, después de una mastografía se puede dar el resultado como normal y en algunos casos los médicos que interpretan las mastografías nos pueden interpretar un estudio que si bien no es altamente sospechoso de cáncer, amerita que la mastografía se realice cada 6 meses, es decir, más seguido, para vigilar esa imagen sospechosa que se llegó a ver en una mastografía y que si en algún momento esa imagen tuviera un cambio, tomar la biopsia para hacer el diagnóstico de manera oportuna. Ahora, ¿en qué casos o en qué situaciones se indica la mastografía? Esta tiene que hacerse de manera anual para la población en general a partir de los 40 años. Todas las mujeres al cumplir este criterio de edad tienen que hacerse la mastografía y dependiendo del resultado de esta es cómo se va a indicar la siguiente mastografía. Pero al acercarse a este corte de edad ya se tiene que empezar a hacer la mastografía. Hay pacientes que pueden tener problemas a nivel de los genes, un problema genético que consiste en una mutación de un gen llamado BRCA. BRCA significa breast cancer, es por sus siglas en inglés. O si se sabe de un familiar en el que bueno, si se detecta un caso de una paciente que ya tenga confirmada la mutación, también se recomienda a sus familiares a partir de los 25 a 30 años, porque ya tienen ese antecedente de riesgo. O para pacientes que tengan familiares, también se les recomienda que se realicen la mastografía a partir de los 25 a 30 años o a los 10 años antes del diagnóstico del pariente. Es decir, si por ejemplo una paciente se le diagnosticó el cáncer a los 43 años, entonces se le sugiere a sus familiares, ya sea hermanas o hijas, que a partir de los 33 años ya se empiecen a realizar la mastografía. Ese es otro criterio que pudiéramos tomar en cuenta.
u 8 años después de un tratamiento de radioterapia. Algunas pacientes por alguna otra enfermedad que se les diagnosticó anteriormente, generalmente linfomas, reciben radioterapia y esos pacientes por el antecedente de la radiación también tienen un riesgo bajo de desarrollar un cáncer de mama. Entonces a ellas también se les sugiere que después de el tratamiento, 8 años, se les realice la mastografía. En general, la recomendación es a todas las mujeres a partir de los 40 años de edad. Ahora, ¿qué factores de riesgo están relacionados con la aparición de un cáncer de mama? Alrededor del 10% de los cánceres están relacionados a predisposición genética o historia familiar, es decir, pacientes que ya tengan detectado una mutación en los genes BRCA1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los pacientes no va a tener un cáncer que sea hereditario, afortunadamente. Es una pregunta muy frecuente en la población en general, si su enfermedad es hereditaria o pudiera heredársela a las hijas. Afortunadamente no, la mayoría de los cánceres no van a ser hereditarios, solo en algunas situaciones en las que observemos nosotros como médicos que hay varios familiares afectados por cáncer, ya valdría la pena hacer el estudio genético para confirmar o descartar que hayan estos genes mutados. En la edad avanzada, conforme aumentamos en los años, hay más riesgo de presentarse esta enfermedad. Por eso es que se recomienda la mastografía después de los 40 años. La mayor parte de las pacientes se van a diagnosticar después de los 50. Factores asociados al embarazo. En este caso, por ejemplo, la falta de lactancia materna es otro factor de riesgo que se ha visto. La terapia hormonal de reemplazo también es un factor, aunque de menor riesgo. Y los estilos de vida. Altos niveles de obesidad, un estilo de vida sedentario también tienen menos riesgo, pero se han señalado que pudieran influir, pero no son los principales, afortunadamente. El tratamiento oportuno. En 2021 en México había 1,043 especialistas en oncología registrados en el sector público. La mayoría se encontraban en la Ciudad de México y, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo solo había el 0,5% de médicos especialistas, va también en relación con lo que mencioné anteriormente. Hay diferentes accesos a los servicios de salud dependiendo de las regiones del país. Hay regiones del país que tienen una alta concentración de población y también alta concentración de recursos para el diagnóstico, el tratamiento e incluso la rehabilitación de las pacientes. Entonces, en este caso, es importante que el médico que tenga una sospecha tenga o esté consciente de las opciones que le puede ofrecer a la paciente para dónde poderse tratar. Centros que sean especializados para el tratamiento de este tipo de pacientes. De manera general, el cáncer de mama es una enfermedad que va a afectar a la paciente y el tratamiento va a requerir diferentes tipos e intervenciones para tratar esta enfermedad. Desde el proceso de, en este caso, que simboliza en la imagen, la autodetección, pero, insisto, es lo ideal hacer una mastografía, la consejería médica, el diagnóstico por biopsia, hacer estudios para evaluar o ver qué tan extendida está en la enfermedad, el proceso de aceptación también de la enfermedad no solamente tiene un impacto físico, sino también tiene un impacto psicológico y mental en las pacientes, porque a veces incluso hay estigmas relacionados con la enfermedad. El proceso de el tratamiento, que puede ser de una cirugía de entrada o primero iniciar tratamiento con quimioterapia,
Aquí va a depender de cada caso en particular. Generalmente se puede iniciar primero con la cirugía, continuar con la quimioterapia y un porcentaje importante de estas pacientes también va a recibir tratamiento de radiación para prevenir una recurrencia de la enfermedad. Nuevamente, en el proceso, después de que se termine el tratamiento, se continúa un proceso de vigilancia. Es decir, la paciente cada cierto tiempo va a acudir a revisiones médicas con estudios de laboratorio, estudios de imagen durante un periodo de tiempo y además actualmente ya se indican para ciertos casos también tratamientos complementarios o adyuvantes que nosotros le llamamos, tiempo después que va a usar meses o incluso años después de que termine el tratamiento principal. Ujú. Y en este proceso, la paciente va a tener un proceso de acompañamiento, de recuperación de los efectos secundarios para finalmente poder, en varios casos, egresar a las pacientes y decir que están curadas, ¿no? Ahora, el tratamiento para este tipo de enfermedades requiere de varios médicos o médicas especialistas. El tratamiento es interdisciplinario y actualmente está centrado en la paciente. Ujú. Participan diversas especialidades. La oncología se divide en tres grandes ramas: la cirugía oncológica, la oncología médica, que es la que se encarga de dar tratamientos de quimioterapia o terapias dirigidas para el cáncer que se pueden administrar de forma intravenosa, oral; la radiooncología, que se trata de tratar, perdón, la redundancia, con radiaciones este tipo de padecimientos mediante equipos especiales. Anatomía patológica, que son el pilar fundamental porque ellos nos ayudan a hacer el diagnóstico. Ellos son los que dan el diagnóstico y nos dicen qué tipo de cáncer es, cuál es su comportamiento o qué tipo de comportamiento puede tener. Imagenología diagnóstica, las compañeras o compañeros que diagnostican y revisan los estudios de imagenología. Ginecología, que también en un porcentaje importante de los casos hace la detección. Compañeras de psiconcología, que acompañan en el proceso de diagnóstico y tratamiento a las pacientes con distintos tipos de intervenciones, que pueden ser psicoterapia cognitivo-conductual o alguna otra estrategia para el afrontamiento del diagnóstico. Cirugía reconstructiva para aquellos casos en los que las pacientes tengan que ser, por ejemplo, sometidas a una mastectomía radical. Actualmente ya hay distintas opciones en las que se puede ofrecer reconstruir la mama que se quitó y también opciones para ayudar a disminuir las secuelas del tratamiento. Y la rehabilitación, que es importante también en los casos en las pacientes en que reciben tratamientos más agresivos para el cáncer, que tengan una funcionalidad en el movimiento del brazo del lado afectado y minimizar las secuelas por el tratamiento de cirugía y radioterapia o de quimioterapia. Conclusiones: el cáncer de mama es el principal tumor maligno en las mujeres. Hay factores de riesgo modificables que pueden ayudar a disminuir su aparición. No pueden prevenirlo al 100%, pero es importante que estemos conscientes de que el acceso al diagnóstico y tratamiento tempranos van a disminuir la posibilidad de morir por cáncer. La mastografía salva vidas. Las mastografías que se realizan de forma periódica ayudan a detectar casos en etapas tempranas y por lo tanto disminuir el riesgo de que esa mujer fallezca por cáncer. En cuanto a la exposición, por el momento es todo. Muchas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Si me lo permite, podemos pasar a la parte de preguntas. Hay unas cuantas que me gustaría poder, para que les pueda responder a nuestros participantes.
Sí, claro. Bueno, sí. Luis Edmundo Aguilar González nos pregunta, dice, ayer en la clínica del ISSSTE estaba en una presentación en la TV y vio que un señor tenía una cintilla que decía que era sobreviviente de cáncer de mama. No tenía sonido y no supo qué decía. Entonces la pregunta que él menciona es que si también a los hombres padecen de este tipo de enfermedades y en qué circunstancias. Sí se puede presentar en hombres, afortunadamente es muy raro, es extremadamente raro que se presente en hombres y no hay un factor de riesgo fuera del genético que nos haga sospechar o haga que un hombre se tenga que hacer estudios de manera periódica para detectar de forma temprana cáncer de mama. Solamente en el caso de que tuviera una familiar en la que ya se haya diagnosticado la mutación del gen, se le pudiera recomendar a un hombre. Pero de forma general, a los hombres no se les recomienda que se hagan mastografías. Es extremadamente raro que se presenten hombres, pero sí, sí se puede presentar. Ok. La siguiente nos la pregunta nuestra compañera Lucía, dice, ¿cuáles serían los síntomas de la Los enfermedad? síntomas de cáncer de mama generalmente es uno que se detecte la propia paciente el nódulo, un nódulo palpable en la mama. Y como comenté en la diapositiva, si ya se presenta un nódulo, es más probable que ese caso esté avanzado. Entonces, aquí en cáncer, la mayoría de los pacientes que llegan por algún síntoma, lo más seguro es que su etapa ya sea al menos 2 o 3, porque ya se empiezan a observar lesiones o efectos del cáncer en el tejido sano. En casos más avanzados, pues hay una inflamación severa de la mama, puede haber cambios en la coloración de la piel, que la piel se ponga de un tono naranja, que haya salida de secreción por el pezón. En algunos casos también se pueden tocar bolitas o nódulos en la axila del lado de la mama afectada. Ujú. Sin embargo, aquí repito la importancia de no acudir cuando ya hay un síntoma. Si hay un síntoma, estar conscientes de que los nódulos palpables, las bolitas que se tocan, cambios en la coloración de la piel, que empieza a salir eh, secreción a través del pezón, ya son datos de que hay un problema y que generalmente ese problema está avanzado. Entonces hay que tratar de que se realicen las pacientes mastografías cuando ya cumplan el criterio de edad para evitar ver estos casos, para evitar ver enfermedades avanzadas. Ok, ok. Minerva Rodríguez Luna nos comenta, me hice mi primer mastografía y después de hacerme del estudio tuve bastante dolor ya que repitieron el estudio 2 veces. Los resultados le salieron normales y la pregunta es que si es normal tener tanto dolor a la hora de hacer estos estudios. Se presenta dolor, generalmente no es muy grave el dolor, no afecta tanto, sin embargo, también pudo haber tenido relación al momento en el que le hicieron la mastografía. Aquí tendría que ver o analizarse este caso. Es una paciente que todavía regla, en qué momento del ciclo menstrual se lo hicieron, porque tal vez el tejido mamario estaba más sensible al momento de que le realizaron la mastografía. Si hay un poco de molestia, no es un dolor incapacitante ni severo, pero sí se puede llegar a presentar. Ok. Eh, Nos mandan otra pregunta que es, ¿qué tan viable es realizarse la mastectomía como prevención cuando ya hay antecedentes familiares de cáncer de mama? Solo se recomienda si ya se detectó la mutación del gen. Si hay una familiar afectada por cáncer de mama en la que se sospechó que se presentara el gen porque fuese joven, porque hubiera tenido otra familiar, ya sea mamá, tía, abuela, que también le dio cáncer y se confirma el gen, sí se le recomienda o puede llegársele a recomendar a los otros familiares hacerse mastectomías profilácticas. Ok. Nuestra compañera Yaneda Burto dice, para detección de cáncer de mama, ¿es verdad que lo más recomendable es hacerse dos estudios como mastografía y el ultrasonido?
Con la mastografía es suficiente. En algunas situaciones, por ejemplo, pacientes muy jóvenes sí se pueden recomendar que se hagan los dos, pero la mastografía en pacientes mayores de 40 años de edad es suficiente. Solo en las jóvenes se recomienda que se hagan los dos estudios complementarios. Ok, muy bien. Yaneda Burto dice, si hay ciertas calcificaciones o fibrosis en la mama, hay mayor riesgo de cáncer y en estos casos, ¿cada cuánto se debe realizar un estudio? En el caso de que se lleguen a detectar calcificaciones en una mastografía, se tiene que valorar cómo son esas calcificaciones, qué tamaño tienen, en qué sitio están presentes de la mama. Y ahí generalmente se recomienda, dependiendo de cómo lo haya evaluado el médico de imagen, hasta cada 6 meses las mastografías, pero algunas calcificaciones pueden no ser necesariamente cáncer. Por ejemplo, las calcificaciones se pueden presentar más comúnmente en pacientes mayores de 60 años. Incluso en pacientes más grandes, aún ya hasta pueden considerarse ciertas calcificaciones normales porque son cambios que se producen por el proceso de envejecimiento. Ahí solamente habría que ver qué tipo de calcificaciones eran para ver qué tanto o cada cuánto se va a recomendar hacerse la mastografía. Y en el dado caso de fibrosis, también hay que ver esa fibrosis por qué se pudieran estar presente, por alguna cirugía previa, algún antecedente de otra enfermedad, pero la fibrosis en sí, no, por imagen, no es un riesgo de que vaya a aparecer a futuro un cáncer. Muy bien. Lucía nos pregunta, ¿qué edad es recomendable hacerse los estudios? A partir de los 40 años para la población en general, y si hubo un caso de una familiar que ya presentó el cáncer de mama, 10 años antes de que la familiar se le diagnosticó. Por ejemplo, si tenía 43 a los 33 años, si tenía 45 a los 35 años. Ujú. Muy bien. Lorena Baeza pregunta si familiares en cualquier línea. Directos, familiares directos, madres, hermanas, abuelas, familiares directos. Ok, Verónica nos comenta, alguna vez leí que cuando tienes tumores cancerígenos y te realizas mastografías, corres el riesgo de que las células cancerígenas se dispersen a través de la sangre. Que hacerse ultrasonidos es menos invasivo. ¿Es real? No, eso no ocurre. Ninguno de los dos métodos es invasivo, ni mastografías ni ultrasonidos. No producen una herida, es decir, se hacen de manera externa. Y aunque hay un poco de compresión de la mama, no hay riesgo de diseminación de la enfermedad. Ok, muy bien. Luis Edmundo Aguilar González pregunta, ¿y en hombres hay síntomas igual que los nódulos? Generalmente se presentan como nódulos palpables, como bolitas que se tocan, o crecimiento de la mama. Ok. Bien, Lucía pregunta si estando en lactancia puede hacerse el estudio. Sí, sí se puede hacer la mastografía estando en lactancia. Y dependiendo también de la etapa de la lactancia, tal vez pudiera ser incluso un ultrasonido complementario, pero sí se pueden hacer. Bien. Laura Lisset López Meléndez dice, ¿existe posibilidad en mayor o menor medida de presentarse esta enfermedad en forma más agresiva por antecedentes familiares? Solamente que hubiese una mutación ya detectada del gen que mencioné, el gen BRCA. Bien. Bueno, serían todas las preguntas. Bueno, yo sí tendría una duda, no sé si me dejaría exponerla. Mire, Claro. yo vengo de una familia pues, con antecedentes de cáncer. Mi abuela murió de cáncer, pero no de mamas. Pero su hija, mi tía, ella sí le detectaron, pues, principios de cáncer. Entonces, esta parte de los familiares directos, no tan directos, en mí, ¿cómo podría, pues, ser perjudicial? Yo tengo 38 años actualmente y no, pues no me he hecho ninguna mastografía, pero no sé si la podría hacer o tendría yo que esperarme hasta los 40 años o más.
Habría que analizar ese caso cuando dice principios de cáncer, porque hay una forma de cáncer que nosotros llamamos in situ, que no es propiamente cáncer, sino que apenas unos cambios que se están originando en las células. Si fue un cáncer in situ, no afecta, pero si ya fue un cáncer invasor, ahí sí habría que tener en cuenta más eso como un factor de riesgo y empezarse a hacer los estudios. Pero como fue un familiar inferior en el árbol genealógico, tampoco pone a madre o abuela tanto en riesgo. Muy bien, gracias, muchas gracias. Aquí también bueno, le voy a leer una pregunta que nos manda Cintia, que es muy importante también. Dice, en caso de no tener hijos, que si tienen más posibilidad de tener cáncer. Es un factor de riesgo, pero no es el principal factor de riesgo. Se ha relacionado no solamente con cáncer de mama, sino también con cánceres ginecológicos, como cáncer de endometrio, pero no es una sentencia de que le vaya a ocurrir el cáncer. Si ella tiene un estilo de vida sano, hace actividad física de forma regular, nunca se expuso a hormonas de forma externa, el riesgo en realidad es muy bajo. En todo caso, si tuviera una preocupación, pues se le hace la invitación para realizarse su mastografía de forma oportuna o una valoración ginecológica de forma periódica. Bien, bien. Pues son todas las preguntas que nos han mandado aquí. Solamente María Alejandra pues le deja ahí un comentario de felicitaciones. Este, por ahí algunos preguntaron por la lista de asistencia, ya se las acabamos de enviar para que se puedan registrar. Bueno, creo que con esto cerramos la sesión de hoy. Este, Julio, ¿me ayudas a para darle lectura a la constancia? Ah, Lorena me parece que quiere mencionar algo. Sí, perdón, lo que pasa es que me parece bien interesante lo que nos comenta nuestra compañera María Alejandra, porque además de la felicitación al doctor, nos comenta que unas egresadas, supongo que de su unidad, realizaron material para explicar la autoexploración en lengua totonaca, así como material visual fue realizado con dibujos haciendo alusión a la mujer indígena. Se me hace bien interesante porque me parece que muchas poblaciones las dejamos como fuera de nuestra visión y entonces justo lo que nos compartía el doctor, ¿no? Hay zonas donde incluso es mucho más complicado que lleguen este tipo de terapias especializadas y todo lo que afecta, ¿no? Para poder acceder a estos servicios y se me hace muy lindo lo que nos comenta y bueno, incluso para que veamos también estas poblaciones y si en algo se puede aportar, pues estar como muy claros, ¿no? De que tenemos una población diversa en todo nuestro país. Muchas gracias. Gracias por el comentario, Lorena. ¿Me presentas la constancia, Julio, por favor? Ok, ahí está. Bueno, para darle el cierre ya a la actividad del día de hoy, me voy a permitir leer la constancia que se le brinda a nuestro invitado del día de hoy. Eh, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas Unidad Veracruz, otorga la presente constancia a el doctor Diego Iván Juárez González por su participación como ponente en el webinario Cáncer de mama en México, la importancia de la detección temprana. Papantla de Olarte, a 17 de octubre del 2025, la técnica al servicio de la patria y firmada por nuestro querido director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda. Ya con esto cerramos. Antes que nada, me gustaría poder pedirles de favor que si pudieran abrir sus cámaras para poder tomar la evidencia de este webinario del día de hoy, por favor, si son tan amables de abrir sus cámaras. A la indicación de Julio. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Va de nuevo otra. Una, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación y en nombre de nuestro querido director, pues les damos las gracias.
y esperamos seguir obteniendo sus participaciones en los próximos webinarios que venimos preparando para todos ustedes. Y pues no me resta más que agradecerles a todos su participación el día de hoy. Igual al doctor Diego, muchísimas gracias por participar con nosotros en estas ponencias que pues son muy importantes para todos nosotros. Y pues con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Y luego, gracias. Adiós.